La variación lingüística. Se entiende por variación lingüística el uso de la lengua condicionado por factores de tipo geográfico, sociocultural, contextual o histórico. La forma como los hablantes emplean una lengua no es uniforme, sino que varía según a sus circunstancias personales, el tiempo y el tipo de comunicación en el que estén implicados. En función del factor que determine el distinto empleo de una misma lengua, se consideran varios tipos de variaciones. La variación funcional o diafásica, la variación sociocultural o diastrásica, la variación geográfica o diatópica, o la variación histórica o diacrónica. Con el nacimiento de la sociolingüística en los años 50 y 60 del siglo XX, se destaca la importancia de la variación lingüística. Si bien la dialectología o geografía lingüística ya había abordado en el siglo XIX el estudio de los dialectos o variedades diatópicas. En el caso español, por ejemplo, son numerosos los trabajos que muestran la variedad dialectal dentro de la unidad lingüística y cultural que caracteriza el español en ambos lados del Atlántico. También son tradicionales los trabajos filológicos sobre historia de la lengua que describen la variación que ha experimentado un idioma a lo largo de los siglos. Por su parte, los estudios en análisis del discurso destacan la proyección de la situación en la forma que adquiere un texto. Su objeto de estudio es precisamente el uso lingüístico determinado por las variaciones contextuales. En cuanto a los tipos de variación, se distinguen, por un lado, las variaciones determinadas por las características personales de quien emplea la lengua y por otro lado las variaciones condicionadas por factores del contexto. La variación lingüística relacionada con el usuario tiene que ver con la interrelación entre variedad lingüística y características del hablante, ya sea según su origen geográfico, o sea, dependiendo a donde estén ubicados, aunque sea el mismo país, se utilizará o se hablará de manera diferente. Por su formación cultural, que es dependiendo a cómo actúe su cultura y según su edad o profesión. Es claro que una persona que tenga un título académico no va a ser igual o no va a utilizar el lenguaje de la misma manera que lo utiliza una persona que no ha llegado o no ha completado cierto grado de estudios. Y es obvio que una persona que tiene una edad, por así decirlo, entre los 25 y 30 años, no va a hablar de la misma manera que se va a expresar un joven de los 13 a 18 años. La variación lingüística determinada por el contexto de uso caracteriza los distintos registros de lengua, también llamados variedades funcionales o diafásicas. Los estudios de sociolingüística han puesto de relieve la interpretación diversa de un mismo fenómeno lingüístico. Puede tener distintas comunidades de habla. Fenómenos que pueden considerarse variantes diastráticas en una determinada comunidad, en otras se consideran variantes dialectales. Es lo que ocurre, por ejemplo, con los fenómenos del dequeísmo y queísmo, adición o supresión de la preposición de ante la conjunción que. Frente a las descripciones de corte normativo que caracterizan estos fenómenos como propios de un nivel de lengua poco culto, desde una perspectiva sociolingüística son analizadas como un capítulo importante en la variación sintáctica. Es como decíamos anteriormente, que dependiendo qué tan culta sea la persona, qué grado de estudio tenga, dónde esté ubicado geográficamente o la manera en la que haya sido criada, pueden que sean de un mismo país, pero no van a utilizar el lenguaje y no se van a expresar de la misma manera.